Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Hoy es martes 29 de septiembre y estamos aquí una vez más, el Ministerio de Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús, de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo del norte de Orlando, y seguimos estudiando el libro del estudio bíblico Fundamentos de la Fe. Fundamentos de la Fe, que empezamos ahora en agosto. Si usted es la primera vez que está por aquí con nosotros, pues bienvenido, bienvenida. Y si usted se quiere comunicar con nosotros para cómo obtener el libro e información adicional del estudio o de este ministerio, pues en confianza puede hacerlo a través de a mi persona. Mi nombre es Miriam Groló, y también lo puede hacer a través de la iglesia, del teléfono de la iglesia, del email de la iglesia, y así también pues se puede comunicar con nosotros. Están bienvenidos todos y todas. Estamos aquí un grupo de mujeres del ministerio, pero están también bienvenidos los esposos. Hay esposos que están por ahí detrás de las cámaras, pero están por ahí. Y también hay niños que están por ahí, perritos que están por ahí, y otras mascotas. Hay gente que tiene otras mascotas, ¿verdad, Dina Delgado? Dina Delgado tiene a Charlie por ahí, preciosa Charlie, precioso. Así que están todos bienvenidos, qué bueno que estamos aquí estudiando la palabra del Señor. Y la semana, en las lecciones 1 y 2, estuvimos, el estudio se titula Fundamentos de la Fe, y que los fundamentos de la fe cristiana, de la doctrina cristiana, la base principal es la palabra del Señor, la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice a través de su palabra. Así que en las lecciones 1 y 2 estuvimos dando un viaje a vuelo de pájaro a través de toda la Biblia en general, y conociendo datos generales sobre la Biblia y sobre el canon, los libros, los autores, los idiomas, el tiempo que tomó. Y la semana pasada estuvimos más de lleno, en la lección número 2 estuvimos más de lleno en la palabra de Dios y cómo conocer la palabra de Dios. Y en esta ocasión, pues vamos a comenzar la lección número 3, que se llama Dios, su carácter y atributos. El plan es que ya que estudiamos los fundamentos de la palabra, porque de ahí es que vamos, los fundamentos de la fe se fundamentan, ¿verdad? Se basan, parten, salen, nos informamos, la fuente de los fundamentos de la fe están en la palabra de Dios. Así que eso era básico, bien vital, que fuera lo primero que estudiáramos, porque de ahí es que van a salir los fundamentos de nuestra fe. Y ahora vamos a continuar con algo sumamente importante, ¿verdad? Yo entiendo que más importante que la misma palabra es el Dios de la palabra, el Dios de la palabra. Así que vamos a estar estudiando a Dios, su carácter y sus atributos. Más adelante vamos a estar estudiando, lo vamos a estudiar a Dios como Padre. Y más adelante vamos a estar estudiando a Jesús como hijo, y más adelante vamos a estudiar también al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Pero vamos a empezar entonces con el Padre. Y yo quiero que una de ustedes, por favor, tengan cerca sus Biblias, porque vamos a leer mucho la palabra del Señor. Vamos a leer mucho de la palabra del Señor hoy. Tengo para ustedes una presentación de PowerPoint, así que ahí vamos a tener citas bíblicas que vamos a leer que están en su manual. Otras son nuevas, añadidas, así que, pero tengan su Biblia cerquita, y les pido que las que quieran participar leyendo, que por favor me ayuden a participar leyendo para que no siempre lea la misma persona, y que traten de hacerlo rapidito, ¿ok? Para maximizar el tiempo de estar listas para las lecturas. Lo que pueden hacer es que a lo mejor cuando estén viendo la presentación de PowerPoint, a lo mejor pueden ir como que leer un poquito más al frente. O sea, no se me pierdan, estén ahí conmigo, pero a lo mejor, como somos mujeres multitaskers, inteligentes, capaces, mientras estamos con una parte del cerebro leyendo, escuchando algo, pues pueden ir a lo mejor adelantándose y ver las próximas lecturas, y que me ayuden a estar listas para la lectura, porque quiero que leamos la Biblia juntas. A lo mejor hay personas que esa es la única manera en que lo van a leer, ¿verdad? Cuando estamos aquí, y no es que estamos, ¿verdad?, como bebés dándonos la comidita del baby food, pero sí quiero que la Biblia sea parte de la discusión, no solamente las ideas de un autor de un estudio, ni las mías, ciertamente menos todavía mis ideas, ni las de nadie, sino que sea, ¿verdad?, la palabra de Dios que hable por sí sola. Y esa es quien tiene el poder,
para cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Así que quiero que la lectura de la Biblia sea parte integral de nuestra discusión hoy y todos los días, pero más cuando estamos hablando de este tema. Así que vamos a estar viendo cosas del manual, pero cosas diferentes y nuevas que no están en su libro. Así que tengan su manual cerca también, porque vamos a estar discutiendo las contestaciones de sus preguntas y la Biblia, ¿ok? Así que, pero quiero antes de empezar que me lean, por favor, o antes de empezar la discusión, alguien que me lea ese parrafito que está en su página. Acuérdense que yo tengo una página distinta, pero es la primera página de la lección 3 para ustedes. Alguien que me lea la cita, la voy a tener cerca para decirles la página de ustedes y que estemos en la misma cosa. Estamos para ustedes en la página, ya mismo llegó. 25. La página 25, muchas gracias. Ahí mismo, en la página 25, alguien que me lea ese párrafo, esa cita de Spurgeon, alguien que me la lea. Recuerde que cuando vaya a participar tiene que activar su micrófono porque ahora mismo estamos todos en mute. Así que por favor, alguien que ponga su micrófono y me lea esa cita de Spurgeon. Cuando estamos estudiando, la lección se titula Dios, su carácter y atributos. Sumérjase en el mar más profundo de Dios. Piérdase en su inmensidad y usted saldrá de allí como de un lugar de descanso refrescado y vigorizado. No conozco nada que pueda confortar tanto el alma, calmar de tal manera las hinchadas olas de tristeza y dolor, mas hablar paz a los vientos de prueba, como la devota meditación sobre el tema de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Qué cosa preciosa. Gracias, Ruth. Qué cosa preciosa, ¿verdad? El tema de Dios. Así que yo espero que ustedes, ya algunas de ustedes me dijeron que la lección le había sido de mucha bendición y para mí también espero que para todas haya sido. Para mí también lo ha sido y estamos nada más que empezando. Por lo menos para el día de hoy, pues nos falta un montón para terminar. Así que nada más lo que hemos visto hasta ahora, pues sí, ha sido de bendición y es como un deleite volver a lo básico a pesar de lo que estamos viviendo en nuestras vidas, en sus vidas, como dice esta cita, en momentos de dolor, de tristeza, en las circunstancias en que estemos, siempre es bueno recordar quién es nuestro Dios, a quién le servimos, de quién somos hijas, qué deleite. Y eso, lo bueno de eso es que eso debe permear cuando nos metemos en eso y como que nos zambullimos en recordar quién es Dios. Eso es como meterse en la piscina o meterse piensa en una piscina chiquitita, en un charquito, no tiene que ser en un océano, pero sí, cuando pensamos en Dios quizás debemos pensar en un océano, meternos en ese océano y perdernos ahí, porque cuando recordamos quién es Dios, eso tiene que tener un efecto en nosotros, o sea, tiene que tener un efecto en nosotros de muchas maneras, ¿verdad? Pero tiene que producir en nosotros distintos sentimientos y pensamientos y yo espero que este estudio y esta lección sea de mucha bendición para todas nuestras vidas, para todos nosotros. Si no ha tenido tiempo de meterle mano, pues considérelo y empiece y de verdad que métase ahí porque es para bendición, es para bendición. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar cuando estamos estudiando a Dios, verdad? ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar cosas que son, como dice la palabra, ¿verdad? Inescrutables, insondables, una cosa que no podemos ni comprender. Voy entonces a compartir con ustedes el PowerPoint que vamos a tener que voy a empezar a discutir para hoy. Y la lección es la lección 3 del estudio bíblico Fundamentos de la Fe. Y el título de esta lección es Dios, su carácter y atributos. Vamos a empezar como parte de la introducción, vamos a hablar sobre la autoexistencia de Dios, ¿verdad? La autoexistencia de Dios. Alguien que me diga qué contestó en la pregunta 1, así es como me voy a referir, como está en su manual, el 1 romano A de su manual. ¿Qué usted contestó ahí, por favor? ¿Cómo describe a Dios el Salmo 89, 7 al 8? Muy temido, imponente, poderoso y fiel.
Aleluya, muy bien, muchas gracias, Dina. La existencia de Dios es asumida en la Biblia desde el primer versículo. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? Génesis 1:1. ¿Quién se lo sabe? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, gracias, Dina. En el principio creó Dios. Así que ese versículo ya nos pone a pensar y nos establece bien claro que cuando, como en las películas, cuando vemos y en los cuentos y en los libros, en distintos sitios, vamos a empezar, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué ustedes creen? El principio es un buen lugar donde empezar. Pues el principio de la palabra de Dios nos dice que en el principio Él ya era y que Él fue quien creó. Así que desde el principio Dios estaba allí. La existencia de Dios es asumida por la Biblia. Y también tenemos que pensar en el significado de su título, Yo Soy, que implica autoexistencia. Alguien que me lea Éxodo 3:14 y alguien vaya buscando los próximos. Isaías, Romanos, Salmo 19, los que están en negritas. Esos son los versículos que vamos a leer juntas, ¿ok? Alguien que me lea Éxodo 3:14, por favor. Y otras vayan buscando los otros. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirías a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Amén, gracias, Dalia. Así que ese es el yo soy, y eso tiene que ver con el punto anterior, porque eso es lo que habla de la autoexistencia de Dios. A Dios nadie lo creó, Él siempre ha sido. Si alguien lo hubiera creado, eso es importante que sepamos eso de Dios, y estoy segura que lo vamos a ver más adelante en sus atributos, pero empezamos por aquí porque es importante que usted y yo partamos desde ahí. Eso es bien importante. A Él nadie lo creó, Dios no fue creado por nadie, porque eso implica que entonces había una fuente, una fuerza, como la ley que dice que para toda reacción hay una acción. Pues entonces si Dios fue creado, Él viene a ser como una reacción, como un efecto. Es como en la ley de causalidad, creo que se le llama, que para cada efecto hay una causa, pues si Dios fue creado, eso significaría que Dios fue un efecto. Así que hubo otra cosa, hubo otra persona que fue la causa, y eso elimina entonces la autoexistencia de Dios. Así que eso implicaría que alguien o algo creó a Dios, y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice de principio a fin es que Él siempre fue. A Él nadie lo creó. Dios ha existido desde la eternidad. Alguien que me lea, por favor, Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Wow, qué brutal, qué brutal. Ese es Él, ese es nuestro Dios. Alguien ahora que me lea, gracias Marta, alguien que me lea Romanos 1:18-22 y después 2 del 14 al 16, por favor. Esta porción es bien importante, es bien importante. ¿Alguien lo tiene? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta el 22, pastora. Ya está, ok. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Muy bien. Ahora el 2 del capítulo 2, 14 al 16, por favor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones.
y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ok, muchas gracias, Pastora Yana. Así que, habiendo leído esta porción, ¿cómo Dios se ha hecho evidente dentro de los hombres? Alguien que me diga, según lo que leímos. Desde la creación. Muy bien. ¿Cómo Dios se hizo manifiesto? Si buscamos, les puse ahí, ¿dónde está la contestación? En el versículo 19. Uh-huh. ¿Quién ha manifestado? ¿Cómo Dios se hizo evidente? ¿Cómo sabemos que Dios es evidente entre los hombres? ¿Quién lo ha hecho manifiesto? Él mismo. Él mismo. Dice el 19, pues Dios se lo manifestó. Así que Él mismo se ha hecho evidente, se ha manifestado entre los hombres. ¿Cómo Dios puede ser visto en su creación? Según el versículo 20 y el Salmo 19:1, alguien que me lo lea, por favor. Yo, Ajá. los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muchas gracias. Así que, ¿cómo lo vemos? ¿A través de qué? ¿Cómo lo vemos? En su creación. ¿Qué cosas vemos? Por la Ajá. creación, por las ¿Qué obras. cosas de la creación? Vean el versículo 20. ¿Qué cosas de la creación? Firmamento, los cielos. Ajá. Las cosas invisibles, su eterno poder y deidad. Muy bien, y ahí lo vemos desde la creación. Muy bien, así que, y fíjense cómo termina la parte última del versículo 20. No tienen excusa. No tienen excusa. Así que las personas, el mundo, aunque no sea cristiano, aunque nunca haya ido a una iglesia, aunque nunca a ese ser humano se le haya enseñado nada, lo que dice la Biblia es que hay cosas que la creación de Dios mismo manifiesta que no, nos quitan las excusas. Hay cosas que los seres humanos tenemos que, Dios se ha hecho manifiesto y se ha revelado en la misma creación y nos dice, mira, no tienen excusa, ustedes ya saben quién soy yo. Cuando ustedes ven la creación, eso mismo, su eterno poder y su deidad, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación y es más allá de la creación, ¿verdad? Pero desde la creación ya estamos ahí, somos responsables. Los seres humanos tenemos una responsabilidad delante de Dios desde que vemos la creación, la naturaleza. ¿Cómo Dios se ha revelado a sí mismo a los hombres? A través de sus conciencias. Y ahí nos movemos al versículo 2. ¿Qué es lo que dicen esos versículos que leyó que leyó Ana? ¿De qué hablan esos 3 versículos? De la ley. En el versículo 15 hay una palabra clave que Dios nos habla a través de nuestra ¿qué? Conciencia. De nuestra conciencia. Fíjense cómo los seres humanos hablan de que aun cuando, mire, cuando usted se da cuenta, cuando los nenes chiquitos que no nos hemos llevado a la Biblia, a la iglesia, que no los hemos enseñado, no saben de Biblia mucho, y claro que los papás desde chiquitos pues estamos dirigiendo a los niños, pero aun cuando los niños no tengan algún tipo de dirección, los seres humanos desde chiquititos sabemos hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Hay cosas que uno puede hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Eso es lo que la Biblia menciona, como la Biblia lo llama, conciencia. Ese versículo, Romanos 2:15, fíjense que como dice, lo que dice desde el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, está hablando de la gente que no conoce la ley. Piensa como en un bebé que no sabe, que no se le ha dicho lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? Así, la Biblia habla de los gentiles que no tienen ley, pero eso, imagínese también a un bebé, para no estar hablando de judíos y gentiles, ¿ok? Un bebé que no está consciente de cuáles son las reglas y nadie le ha enseñado qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando las personas hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, hacen por la naturaleza lo que es de la ley, lo que quiere decir es que cumplen con la ley, que hacen lo correcto. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, porque están haciendo lo correcto. Y miren la explicación que da el versículo 15. Esta gente muestra la obra de la ley escrita en sus corazones.
La ley escrita en sus corazones. O sea que Dios, cuando creó al hombre, el hombre desde que nace, la mujer desde que nace, hay una ley escrita en el corazón. Y esa ley dando testimonio, su conciencia. Esa es la conciencia. Cuando usted piensa en la conciencia, la Biblia lo llama la ley escrita en nuestro corazón, dando testimonio, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Ok? Así que por eso es que habla de que nuestra conciencia nos acusa. ¿Ok? Así que lo que está hablando Romanos, ahí Pablo en Romanos tempranito, empezando, como él empieza su carta a los romanos, esa carta es preciosa, espectacular, única, de verdad. Es una gema, de verdad que Romanos es una gema. Pero él empieza tempranito ahí diciendo, mira, no tienen excusa, no me digan que ustedes no conocen la ley, porque Dios hizo al hombre, desde la creación hizo al hombre con una conciencia que te dicta lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, hay cosas que los seres humanos ningún ser humano nos cuestionamos. ¿Es bueno robar? No. ¿Es bueno matar? No. ¿Es bueno maltratar al que está tumbado en el piso? No, aunque lo hagamos y nos podemos justificar toda la vida las cosas que hacemos mal, pero hay cosas que los seres humanos por naturaleza conocemos y sabemos, la conciencia, y ahí es que está hablando el término de conciencia. Por último, en esta vista, ¿cuál es el resultado de los hombres? Ignorar el poder creativo de Dios, ignorar sus conciencias y apartarse de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 1, 21 al 22? Es triste y de terror lo que dicen estos versículos. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Que cuando conocemos a Dios, que lo hemos conocido aún por la misma creación que nos habla de Dios. Nuestro corazón es entenebrecido. Muy bien, no glorifican a Dios, si no le dan gracias a Dios, sino que se envanecen en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, ¿ok? Se entenebrece el corazón. ¿Quién me lee Salmos 14:1 para hablar de ese versículo, da el diagnóstico? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Muy bien. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Muy bien, muy bien. Y esto se repite, creo que es en el Salmo, ese mismo, ay, ahora me da la cuestión, creo que es el Salmo 53. El Salmo 14 y Salmo 53 son bien similares, así que este mismo versículo lo ven en el Salmo 53:1 también. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Así que gracias, Vivian. El necio que dice, no hay Dios. Esa es la consecuencia y lo que dice que el corazón se entenebrece. Ok, próximo, solo hay un Dios. Que usted contestó en el 1B, número 1 Romano B. Vayan viendo las porciones bíblicas que vamos a estar leyendo. Pero que puso el dedo ahí, se fue. ¿Ah? ¿Qué se fue? ¿Le puse el dedo aquí? Yo lo arreglo. Ok, ¿qué declaración se hace en 1B? ¿Qué declaración se hace para apuntar al hecho de que solo hay un Dios, según Isaías 43:10? ¿Qué dice Isaías 43:10 sobre eso? Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Muy bien, Dios mismo dice, antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí, ni después de mí lo habrá. Muy bien, muy bien. Alguien que me lea Isaías 45:22 y el 44 del 6 al 8, por favor. ¿Están despiertas? 45:22, Mirna. Sí, y 44, 6 al 8. 44, 6 al 8. 55 no tiene. 24. 45:22 y 44. 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Wow, amén. Gracias, Alma. Yo soy Dios y nadie más. 44, 6 al 8.
Sacan oro de la bolsa y pesan No, plata. no. ¿No? ¿Cuál? Así 46. dice Jehová, Isaías 44, 6 al 8. Oh, 44. Yo pensé que era 46. Ok, 6 al 8. Okay. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahí, wow. Uno dice, lo dijo Dios, lo dijo Dios. Él está diciendo, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Hablando de que Él es el único, solo hay un Dios. Y aquí debemos hablar, el autor nos sugiere que hablemos de la Trinidad, aunque lo vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero es importante que veamos el concepto como de que solo hay un Dios, pero es importante que veamos que son tres personas, ¿verdad? Que son Dios, pero son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos se declaran ser Dios, deidad, aun cuando cada uno es una persona diferente. Y esto lo vemos como ejemplo porque Dios se refiere a sí mismo en plural. Y lo vemos en estos tres versículos, por lo menos aquí, cuando discutamos las personas de Jesús y del Espíritu Santo, vamos a estudiarlo más a fondo. Pero alguien que me lea rapidito, cuando ejemplos o evidencias de cuando que Dios se refiere a sí mismo en plural en distintos momentos de la palabra, pero es bien clásico aquí al principio de la Biblia, en Génesis 1, 21, 26. Y alguien que me lea esos tres ahí rapidito, porque ya están en Génesis. Ok, yo lo tengo. Ajá. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ok, muy bien. Lo vieron ahí, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Hagamos. Está hablando en plural, ok. Está hablando en plural, en primera persona, plural. Próximo, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Muy bien, así que está otra vez. Como uno de nosotros. Una vez más habla en primera persona, pero plural. Y Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ok, un tercer ejemplo, gracias Vivian, donde Dios habla en primera persona plural. Eso fue cuando la Torre de Babel, y Dios dijo, ¿sabes qué? Le vamos a tumbar aquí este muñequito, este vaciloncito, se acabó. Y lo que él dice es, descendamos y confundamos, ¿ok? Así que esos son unas de las, es importante que veamos esto, y les traje estos versículos porque esto es importante que lo veamos como evidencia de la Trinidad, como Dios se refiere a sí mismo de manera plural, en plural. Esto debió haber estado en, perdónenme, las manías, que debió haber estado en negrita. Ok. Vamos entonces, estamos ahora en el C, introducción C, información general sobre Dios, que usted contestó en 1C. Número 1, Romanos C, ¿qué es lo que Dios no dará a otros? Según Isaías 42:8. Gloria. Muy bien. Gloria. Muy bien. Él no va a dar a otro su gloria. Alguien que me vaya buscando estas citas bíblicas, Mateo, Hebreo, Romanos, Primera de Corintios, Juan 14. El Padre, Mateo 6. Información general sobre Dios. El Padre está en los cielos. Mateo 6:9, 16, 17. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy bien. ¿Y 16, 17? 16. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, gracias Turín y gracias Glorini, muy bien, eso mismo, así que el Padre está en los cielos. Vemos ahí dos lugares donde, hermanas y hermanos, recuerden que esto no es, cuando yo doy estas citas, no es que ahí están todas las citas, probablemente hay otras más. Estos son
unos ejemplos de donde lo podemos ver, ¿verdad? Y es importante que veamos el fundamento bíblico de lo que estamos diciendo y de lo que estamos discutiendo, ¿ok? Así que, pero no piensen que ahí están todas las citas. Si usted se pone, ahí se mete ahí y tiene una Biblia de estudio o busca una concordancia, probablemente va a encontrar otros versículos adicionales que también respaldan de lo que estamos hablando. Así que eso no es all inclusive, no es exhaustivo todas esas citas. Así que ya vimos que el Padre está en los cielos. Entonces vamos a hablar ahora de Cristo. Está en el cielo, sentado a la mano derecha del Padre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Muy bien, gracias, Lidu. Se ha sentado a la diestra. Recuerden que diestra es lo mismo que derecha. Por eso es que aquí dice que está sentado a la mano derecha del Padre. Ok, muy bien, gracias, Lidu. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Ministrando dentro de los creyentes. Alguien que me lea Romanos 8:11 y otra persona vaya buscando 1 Corintios y Juan 14. ¿Quién tiene Romanos 8:11 sobre el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos. ¿Estoy leyendo qué? Sí, el 11. Sí, eso también. También dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Muy bien, muy bien. Así que fíjese que ese versículo lo dice 2 veces. Gracias, Cuca 2. Gracias. Que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, o sea, el Espíritu Santo, levantó los muertos a Jesús, mora en vosotros, y entonces al final lo dice, por su Espíritu que mora en vosotros, o sea, en ustedes, en nosotros los creyentes, eso no es para todo el mundo, eso es para los creyentes, no los incrédulos, los creyentes. Otra evidencia, 1 Corintios 3:16, ¿quién lo tiene? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy bien, gracias, Ruth, el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y Juan 14:26, el mismo Jesús que dijo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, muchas gracias, Marta. Así que el Espíritu está ministrando dentro de los creyentes. Otra cosa, otra información general sobre Dios, Dios es un espíritu invisible. Juan 4:24, Colosenses 1:15. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ok, muy bien, gracias, Dalia. Eso es cuando Jesús se encuentra con la mujer. Esta es la mujer del pozo, ¿verdad? Con la mujer del pozo, y es lo que terminan hablando de la adoración, y eso es parte de lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana. Que Dios es espíritu. Colosenses 1:15, ¿cómo lo expresa? Y alguien vaya buscando Éxodo 24. Ajá, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok, gracias, Alma. El Dios invisible, ese espíritu invisible. Muchas gracias. Y por último, la gloria de Dios puede ser vista. Esto es cuando, alguien que me lea, Éxodo 24, 16, 17. La gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día Dios llama a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Ok, gracias, Dalia, muchas gracias. Así que la gloria de Dios, la gente pudo verla. No fue que vieron a Dios. Recuerden que a Dios, lo que dice la Biblia es que nadie lo ha visto. Y ahí mismo, el mismo Moisés pidió verlo. Y Moisés era de los nenes lindos de Dios, ¿verdad? En la Biblia, pero ni él siquiera pudo verlo. Y Dios lo que le dijo fue, mira, yo voy a coger esta piedrita y le voy a hacer aquí un rotito para que tú te escondas ahí y tú vas a ver mi espalda, tú vas a ver la parte de atrás de mí, pero mi rostro, mi cara, nadie la puede ver
porque si la ven no van a sobrevivir. Así que, pero la gloria de Dios puede ser visto. Y cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley, cuando bajó la gente lo que veía era, ¿verdad? Y después de esa experiencia la gente lo que veía era la brillantez, ¿verdad? La gloria de Dios, la gloria de Dios. Y después vamos a hablar un poco más de eso, pero espérense, déjenme acomodar la cuestión del chat. Ok, ya, ok. La importancia, ya vimos, eso fue la introducción. Vamos entonces ahora a ver la importancia de conocer a Dios, ok. Estamos estudiando a Dios, su carácter y atributos, y no es meramente, yo lo que las invito es a que no es meramente que nos llenemos de datos e información, que esto sirva para conocer a Dios mejor, pero más que nada porque cuando usted y yo aprendemos algo y conocemos a alguien, eso debe tener un efecto en nosotros. Eso debe tener un efecto en nosotros y que ese efecto en nosotros también debe tener un efecto para los de afuera, para los que están con quienes nosotros no nos relacionamos. Debe tener un efecto y debe tener un efecto en lo que yo creo sobre muchas otras cosas, sobre todo porque estamos hablando de conocer a Dios. Vamos entonces a las preguntas 2A y B. Las preguntas 2A y B. La importancia de conocer a Dios. ¿Con qué? La A. ¿Con qué igualó Jesús el conocer a Dios? No la veo, Miriam, no la veo. Vida eterna. Con vida eterna, muy bien, con vida eterna, con vida eterna. Bendito, no sé, Evangelina, cómo, porque se supone que si usted me está viendo en teléfono, cuando yo hablo, usted me pueda ver, sea de las pocas personas, si puede ver a pocas personas, pero me debe ver. Ok, déjame. Y ahorita sí, pero ahora no puedo, no sé qué pasó. Está bien, okay. Yo la oigo. Ok, déjeme. Ok. Así que, perdóneme, ya me dijeron, gracias, vida eterna. ¿Con qué igualó Jesús el conocer a Dios? Con tener vida eterna. Eso fue lo que Jesús mismo dijo. Y la pregunta B, en vez de jactarse en sabiduría, poder o riquezas, y esto ya lo habíamos discutido, ¿en qué es lo único que Dios dice que el hombre debiera de jactarse? De dos cosas. En entender y conocer a Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia. Muy bien, en entender y en conocer a Dios. Así que esa es la importancia de conocer a Dios, porque eso lo está diciendo Dios. Esas palabras de Jeremías son preciosas, en el 23 y 24. Eso mismo Dios está diciendo. Yo lo que quiero es que ustedes se esmeren y procuren y se fajen en conocerme y en entenderme, Y vamos a hablar un poquito de entonces la profundidad de Dios. Dios es incomprensible. Alguien que me lea Romanos 11, 33 y 34, que esto es similar a los versículos similares a lo que leyó esta mañana Ana en su devocional, que habla de la majestuosidad y las características y los atributos de quién es Dios, ¿verdad? Como lo vemos en su palabra. Alguien que me lea Romanos 11 y alguien que vaya buscando las próximas de Job y en Eclesiastés. ¿Quién dijo yo? Romanos 11, 33 y 34. Alice. Alice, gracias, Alice. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Wow, qué brutal, ¿verdad? A mí me encantan esos versículos. Esas son del 33 al 36, si usted lee todo eso. Porque sigue diciendo ¿quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? De él, por él y para él son todas las cosas. Esos versículos resumen una cosa espectacular de quién es Dios. Las contestaciones, las preguntas de ese versículo 34, ¿quién entendió quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Esas preguntas, la contestación es nadie. Son preguntas retóricas, la contestación es nadie. Lo que Pablo está diciéndole a los romanos es, mira, a él nadie entiende la mente del Señor. Nadie puede decir que es consejero de Dios. Nadie le dio a él primero para que le fuera recompensado. Así que eso habla de cómo Dios es incomprensible, mucho más allá. Dios no tiene límites.
Job 5:9 y esa misma persona me puede leer el 11:7, por favor. Y alguien vaya buscando Eclesiastés y las próximas dos, por favor. El Dios cual no tiene hace, Ajá, perdón. Sí, ¿quién empezó, Job? ¿puedo leer yo? Sí, claro, claro. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Muy bien, excelente. Y la próxima, 11:7. 11:7, por aquí, espérate. Es que yo uso el teléfono. Sí, no te preocupes. 11:7. Ujú. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Amén, amén. Así que Dios no tiene límites. Y seguimos, gracias, Cuca. Decidimos llamarte Cuca 1. Porque como está la Cuca la de Vivian, pues no le queremos llamar la de Vivian, no le queremos llamar la de Jacksonville, porque ya llegó los otros días a Jacksonville. Así que alguien sugirió a ti Cuca 1 y a la otra Cuca 2, así que ahora eres Cuca 1. Cuca 1, Cuca 2. Ok, chévere. Eclesiastés 3:11 y 8:17, Dios no tiene límites. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén, amén, precioso. Y el otro dice, Ajá. y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Amén, aleluya, precioso. ¿Quién habló? Turín. ¿Quién? Turín. Ah, Turín. Oye, pero no te reconocí ahora. Ahorita te había reconocido y ahora no. Ok, gracias, Turín. Y por último, Dios solo puede ser percibido divinamente. Dios solo puede ser percibido divinamente. Si estamos hablando de Dios Padre, pues puede ser percibido divinamente por las otras dos personas de la Trinidad, ¿verdad? De la deidad, a través del Espíritu Santo y a través de Cristo. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:9? ¿Puedo? Sí. Evangelina. Sí. Puedo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña al profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, amén. Gracias, Evangelina. Así que podemos percibir a Dios a través del Espíritu Santo porque Él es Espíritu y ahí vemos en varios versículos, en el 10 y también en el 12, habla, y en el 11, en varios versículos, como vemos que Dios la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Podemos percibir a Dios a través del Espíritu Santo y también a través de Cristo. Alguien que nos lea, ¿quién tiene Mateo 11:27? Por favor. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Muy bien, muy bien. Así que el Hijo puede revelar al Padre, el Hijo es Cristo. Ok, muchas gracias. Gracias, Dalia. Seguimos. Vamos entonces ahora al tercer punto. Ya vimos la introducción, vimos la importancia de conocer a Dios. Ahora vamos a ver cómo puede alguien conocer a Dios. Ya vimos
que podemos hacerlo, la importancia de hacerlo y cosas generales de Dios. Ahora vamos a ver cómo podemos conocer a Dios. Y vamos entonces en sus libros, la próxima página, el 3 Romanos, las preguntas A, B y C. La primera, la A. ¿Qué dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios según Juan 14? Conocer a Jesús es conocer al Padre. Muy bien. ¿Y los medios? Ajá, muy bien. Que si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Exactamente. Fíjense que ahí eso lo vimos, bueno, en la sociedad cuando hablamos de los yo soy, porque eso es parte de, en ese capítulo 14 de Juan, está uno de los 7 yo soy de Jesús. El famoso de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es interesante porque en ese capítulo Jesús dice eso y le da un regañito a 2 de sus discípulos, a Tomás y también después a Felipe, los pobres hombres, que yo les dije a la gente de la sociedad que yo hubiera sido una de las regañadas, de las más regañadas de los discípulos por las preguntitas y las cosas, y yo hubiera estado allí, así que no me atrevo a caerle muy encima ni al Tomás ni al Felipe, porque a mí hace rato como hubieran regañado. Así que Jesús dice cosas y la reacción de sus discípulos, estos no son gente de afuera, ¿ok? Estos son de su círculo íntimo, de 12 discípulos, y era evidente que ellos no conocían bien con quién ellos estaban, no conocían, no entendían bien la magnitud, la complejidad y la seriedad, lo que estaban, a quién le estaban sirviendo, quién era su líder. Ellos no estaban claros de eso. Así que Jesús les da un regañito a los dos, les da un regañito a ambos. Pero en esta ocasión estamos hablando de primero a Tomás y después, en este caso específicamente, es a Felipe. Pero fíjense que en esos versículos de 9, que realmente lo podemos llevar hasta el 11, porque esa sección del regaño es Juan 14 del 8 al 11, que vino a raíz de Jesús decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús a sí mismo se puso como el camino, y eso fue contestándole a Tomás, de que Tomás le había dicho que no sabía para dónde era que él iba. Dijo Tomás, Jesús le contesta de esa manera, y después entonces, a raíz de Jesús decir eso, Felipe entonces dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y aquí es que viene lo que leyó Glorini, que Jesús en esos próximos 3 versículos, del 9 al 11, le está diciendo 3 cosas. Que el resumen es lo que dijo Glorini, que si ustedes me conocen a mí, conocen a Dios. O sea, Jesús se está poniendo al mismo nivel de si ustedes me conocen a mí, ustedes están conociendo a Dios. Conocerme a mí es conocer a Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Y lo está haciendo de 3 maneras distintas. Lo que Jesús le está diciendo es, si ustedes me ven, el que me ve a mí, ve al Padre. La segunda, mis palabras son las palabras del Padre. Eso también es lo que está diciendo Jesús ahí. Y tercero, mis obras son las obras del Padre. Yo no hago nada por mí mismo. Yo no hablo nada por mí mismo. Así que 3 cosas. Si ustedes me ven, ven al Padre. Mis palabras son las palabras del Padre y mis obras son las obras del Padre. O sea que Jesús fue bien específico. Él no simplemente tiró una cosa así, yo soy Dios, sino que fue bien específico. Si me ven, están viendo al Padre. Mis palabras son las del Padre, mis obras son las del Padre. Así que ¿por qué conocer a Cristo es igual a conocer a Dios? Porque Jesús se está diciendo, dice en varias ocasiones que Él es Dios. Segundo puntito de aquí, o bueno, en este punto el tercer, en este caso, ¿cuál es la diferencia? Alguien que me diga, ¿cuál es la diferencia entre conocer a Dios y conocer acerca de Dios? Eso no está en ningún sitio. No lo busquen, que no lo van a encontrar. Porque a Dios se conoce por la relación que se tiene con Él. Muy no bien. Por los datos, que es conocer acerca de Dios, es saber cognitivamente y tener datos históricos y evidencias históricas, pero implica entonces que no es cuestión de conocimiento, sino de relacionarse. Ajá, excelente. Gracias, pastora. Gracias, pastora. Doña Gloria. Cuando nosotros
conocemos a alguien y tenemos una relación personalizada. O sea, yo puedo leer muchísimo del gobernador o de quien fuere, ¿no? Y puedo tener conocimiento y puedo hablar de la persona desde el punto de vista de la información que me llega. Pero cuando yo tengo al Señor, es una relación personalizada, donde yo y lo tengo la relación de mente y de corazón. Muy bien. Puedo tener la parte intelectual o la parte de ese conocimiento, pero cuando yo tengo una relación íntima, como los amigos, que tú tienes una relación que trasciende, que conoces unos datos que de otra manera, si no tuvieras esa relación, no la conocieras. Muy bien, muy bien. Gracias, doña Gloria, y gracias, pastora. Y esa es la clave, hermanas. Perdóname, Miriam, que también ahorita iba a comentar que, y esto lo he dicho varias veces, que cuando ahorita hablaba sobre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la manera que yo lo explico es el agua. O sea, el agua, cuando es líquida, se llama agua. Cuando está congelada, le llamamos hielo, pero sigue siendo agua. Y cuando está en vapor, sigue siendo agua, pero le llamamos vapor. Muy bien. Ese tipo es la relación de esa Trinidad. Exacto, gracias. Muchas gracias, doña Gloria. Muchas gracias. Eso me trae recuerdos de mi niñez y de escuela intermedia, cuando escuché eso por primera vez. Y así también es como yo lo puedo procesar. Y yo sé que hay personas que lo procesan de otra manera, pero muchas gracias, doña Gloria. Para mí eso es como que encierra por lo menos suficiente para mí, ¿verdad? Para yo poder conceptualizar lo de que sea una misma cosa, pero manifestado en tres formas distintas, que son válidas por sí solas en sus respectivas formas, pero siempre sigue siendo lo mismo en esencia. Es lo mismo. Gracias, doña Gloria. Y gracias, pastora. La diferencia de conocer acerca de y conocer a, la diferencia la hace en esa relación íntima y personal. Piense como usted conocer a un, qué sé yo, ay, no hablemos de presidente ahora, este no es el momento para eso, así que vamos a pensar en una figura bien importante. Usted tiene un actor preferido, qué sé yo, Brad Pitt, George Clooney, no importa. Daniel Craig. ¿Quién? Daniel Craig. Daniel Craig. Es verdad, pues no es lo mismo yo conocer a, Tom Selleck, me acordé de Magnum. Pero bueno, vamos a pensar en Tom Selleck, a lo mejor eso está más cerca de nuestro grupo de mujeres, que yo creo que todas conocemos quién es Tom Selleck. No es lo mismo yo leer de la vida de Tom Selleck, y es un actor que yo he admirado por muchos años, por aquello, por lo otro, por las distintas razones, ¿verdad? Y lo admiro y conozco y puedo aprender muchas cosas de él, pero no es lo mismo que si un día yo puedo conocer a Tom Selleck. Y no solamente conocerlo de que, mira, este es Tom Selleck, y mira, Tom, este es Miriam, este es Tom, sino la cuestión de tener entonces una relación personal con Tom Selleck y conocer de verdad quién es Tom Selleck. Porque me voy a dar cuenta que yo había leído cosas de Tom Selleck, pero esas cosas que yo leí o que alguien me contó, que yo escuché, pueden ser muchas ciertas, pero pueden ser muchas que no son ciertas, o que pueden estar alteradas por distintas razones. Pero cuando yo conozco a Tom Selleck en persona y empiezo una relación con Tom Selleck, me voy a dar cuenta quién verdaderamente es Tom Selleck. Entonces, esa es la analogía, y perdón que traje a Tom Selleck, pero el punto era de hablar de un humano, pero traerlo a nuestra relación con Dios. Por eso es que sabemos de personas, o hemos conocido a personas que conocen mucha información y muchos datos de la Biblia, que conocen mucha información y datos de Dios. De hecho, hermanas, y ustedes muchos de ustedes quizás ya han conocido personas así, personas que han ido hasta el seminario, que tienen grados de académicos, que conocen, que tienen mucha información de Dios. Estamos ahora hablando de Dios. Eso no implica que verdaderamente conocen a Dios. Pueden conocer acerca de Dios lo que han leído, lo que han estudiado, lo que dicen los escritos, la misma Biblia, a lo mejor lo consideran de la misma Biblia.
eso no implica conocer a Dios. Así que cuando Dios en Jeremías nos está diciendo de conocer a Él, conocerlo, Él no está hablando de conocer datos acerca de Dios, está hablando de tener una relación de intimidad. La palabra esa de conocer en la Biblia, cuando vemos esa palabra, la mayoría de las veces lo que implica es un conocimiento íntimo. De hecho, se utiliza para también reflejar, es el mismo término para reflejar o referirse a la relación íntima de una pareja, ¿ok? Así que es así de íntimo el conocimiento que habla ese término, es a ese nivel, es conocer íntimamente a Dios. Y esa es nuestra meta. No es simplemente, no estamos aquí estudiando simplemente datos acerca de Dios. La meta, el fin, es que usted y yo conozcamos íntimamente a Dios. Y eso se hace en la relación continua, constante, consistente, de día a día, de momento a momento. No vamos a conocer a Dios íntimamente si simplemente nos acercamos a Él los domingos por la mañana, cuando nos conectamos al culto, los martes por la mañana cuando venimos aquí. Eso es lo que vamos a sacar entonces de la relación, ¿verdad? Mientras más yo me esfuerzo, cuando nos enamoramos, queremos estar con esa persona de quien nos enamoramos todo el tiempo y saberlo todo, compartir todo. Así es como debe ser nuestro amor y nuestra búsqueda de conocer a Dios. Una inversión de tiempo, de energía, de emoción, de entrega. Y vamos a ver un poco de eso para ver exactamente lo que es conocer a Dios, no conocer acerca de Dios. Alguien que me lea Proverbios 2 del 1 al 6 y otra persona que vaya buscando Jeremías, por favor. ¿Quién tiene Proverbios? Miriam. Ajá, alguien quería hablar. Sí, yo. Ajá. Yo quería comentar que la ventaja de intimar con Dios, ajá, la mitad del asunto ya está gana porque Él conoce todo lo que somos nosotros. el trabajo grande lo tenemos nosotros porque somos los tercos que no tenemos claro, la solicitud de entregarnos a Él. así mismo. Y poco a poco Él va venciendo ese miedo Ajá. Así mismo. Exacto, porque ya Él nos conoce completa, ¿verdad? De arriba a abajo. Exacto, sí. Nos toca a nosotras conocernos primero a nosotras mismas, ¿verdad? Y ver realmente como Él nos ve. No es cuestión de conocer ni a uno mismo, sino verme como Dios me ve, que esa es mi realidad. Así es como de verdad yo soy. O sea, como Dios me ve, es como de verdad yo soy. No como yo creo ser, o no como los demás creen que yo soy. Eso es así. Como Dios me ve, que esa es mi verdadera yo, esa es la verdadera Miriam. Y entonces conocerlo a Él, exacto. Y ese es el trabajo, ¿verdad? Nosotros a Él. Gracias, Ruth. Entonces creo que era que, Alice, tú ibas a leer, mamá, Proverbios 2. 1 al 6. Ajá. Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, como si la plata, como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ok, muchas gracias, Alice. Así que fíjense que si hacemos del 1, viendo ese pasaje de Proverbios 2, haciendo del 1 al 4, ¿ok? Esas son las instrucciones. ¿Cuál va a ser el producto, el resultado de hacer Proverbios 2 del 1 al 4? Aquí viene entonces el 5. Entonces entenderás el temor de Jehová. Ese va a ser el fruto, el producto, el resultado. Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, que eso es lo que estamos buscando. Así que las instrucciones entonces están del 1 al 4, ¿ok? Y vamos a hablar un poco de lo que dice eso. Miriam. Sí, Dina. Indagando un poquito más en estos versos y también lo que dijo la pastora Lourdes de esa relación personal, dice, ¿cómo es que conocemos a Dios versus la información de conocer acerca de Dios, pues por la relación personal, pero si atesoramos la palabra dentro de nosotros,
si lo buscamos de corazón, y si de mi boca sale el conocimiento de su palabra, como muestra de la sabiduría, la inteligencia que nos da. Amén, amén, excelente, excelente. Gracias, Dina, gracias, Dina. Muy bien, muy bien. ¿Quién tiene Jeremías 29 del 12 al 13 para ver algo similar a lo que vimos en Proverbios 2? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y el 13 también. Sí, y 12 me y 13. buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ok, así que eso es importante, ok, esa parte, eso aquí nos podemos quedar un rato, pero si ustedes se fijan, este pasaje, los versículos que acabamos de leer vienen detrás de un versículo que se ha puesto bien famoso a través de los años, de porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, y a los hijos de Dios nos encanta leer eso, ¿verdad? Nos encanta leer eso, pero es importante que veamos el contexto de eso. Y yo no estoy diciendo, hermana, yo no estoy diciendo que Dios no nos quiere dar paz y que Dios nos quiere dar mal y que Dios no nos da el fin que esperamos, ¿ok? Pero tengamos cuidado cuando leemos esas porciones de la Biblia y esos versículos y los sacamos fuera de su contexto. Así que después cuando tenga tiempito, léase ese capítulo completo para que vea el contexto donde está ese versículo, que es uno de los favoritos, y entonces lo sacan de ahí y de ahí hacen una doctrina y promesas y profecías y Dios hablando, y claro que Dios habla a través de su palabra, y yo no estoy diciendo que Dios no le dice eso a ninguno de sus hijos, pero léanlo en el contexto, porque para mí más importante que eso del fin que esperamos y que es paz y no de mal, y pues nos encanta leer eso porque está diciendo que Dios me va a conceder lo que yo quiero, ¿verdad? Y claro que eso es una bendición. ¿A quién no le gusta que Dios le diga sí? Claro que sí, y Dios lo hace todo el tiempo, pero tengamos cuidado cuando leemos eso y cuando le decimos eso a otras personas, leamos en el contexto en que está, porque quizás más importante que eso que acaba de decir el 11, fíjense lo que le dice el 12, le dice, sí, yo te quiero dar paz, yo no te quiero dar mal, yo te quiero dar el fin que tú esperas, pero miren qué interesante lo próximo que le dice Dios a su pueblo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjense cómo Dios está poniendo una condición, como Dios está poniendo unas circunstancias ahí, ¿ok? Así que no es que pide que hay, y claro que leemos en la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Claro que la Biblia dice eso, pero fíjense que el énfasis aquí, en esta porción, Dios le está diciendo, yo te voy a dar todo eso, pero tú me vas a buscar, pero ¿cuál es la condición? ¿Me vas a buscar cómo? Miriam, tengo una pregunta. Ajá, pero ¿me pueden contestar eso? ¿Cómo Dios está diciendo? ¿Me van a buscar cómo? De corazón. De todo vuestro corazón. De todo corazón. De todo vuestro corazón. Así que, y me acuerdo de ti, Flori, no te vayas, mamá. Así que, ¿cuál es el denominador común? Estoy en el puntito después de Jeremías. ¿Cuál es el denominador común en estos dos pasajes que hemos leído? Para conocer a Dios. Buscarlo. ¿Buscarlo cómo? De todo corazón. ¿De verdad? De todo vuestro corazón. Fíjense que es importante la intención. Hacerlo con determinación, como ahorita decía Ruth, con persistencia, con anhelo, de corazón, de todo vuestro corazón, con honestidad y con sinceridad. Porque usted y yo podemos engañar a todo el mundo, a todo el planeta, y podemos engañarnos a nosotras mismas, podemos engañarnos. Pero Dios va a saber si de verdad lo estamos haciendo de todo nuestro corazón. Dios lo va a saber. Y nosotros lo deberíamos saber y estar pendiente de eso y estar ajustadas y atentas, alertas a pedirle al Espíritu Santo que nos indique, que nos diga, que nos mida, ¿verdad? Por eso es que cuando leemos en la Biblia de examíname, ¿verdad? Y corrígeme y mírame, redarguye, rebusca tú ahí, porque de verdad el Espíritu, como hablamos ahorita, el Espíritu es quien nos dice, mamá,
como vas no es. Esto no brega, esto no está bien, tienes que corregir esto. Así que por último, y no te he olvidado, Glorini, Dios quiere que los conozcamos, Dios quiere que lo busquemos. Por eso estudiamos su palabra, para conocerle mejor. Glory, dinos tu pregunta, mamá. Cuando estabas hablando en Jeremías de pensamientos de paz y no de mal, y pues que el Señor quiere obviamente lo mejor para nosotros dentro de su voluntad. No sé si alguien me pueda contestar la pregunta de el juicio, Dios hace juicio hoy en día, por ejemplo, a las naciones, a áreas de la tierra en donde donde están muy lejos de Él. ¿Hay juicio para eso en la tierra? Como decimos, como pensar como cuando Él destruyó Sodoma y Gomorra, o ese tipo de juicio. Sí, de destrucción. O lo que sea, o de la manera que sea. Sí. ¿Alguien escucharon la pregunta de Glorini? ¿Alguien quiere compartir? Yo. Ajá, pastora. Yo tengo que buscarlas aquí porque es que nada más puedo ver algunas cuantas, y antes cuando alguien hablaba rápido salía, pero ahora no. Ok, pero sí, díganos, pastora, que no importa, aunque yo no la vea, la escuchamos. Sí, lo importante es que Dios, como mismo vimos en Romanos, que Dios se revela a todo el mundo. A veces creemos que solamente la relación con Dios o el conocimiento de Dios es cuando se ha ido y se ha predicado el evangelio desde el punto de vista evangélico, ¿verdad? Y no, Dios se comunica y Dios ama. Que si hay juicio, sí, hay juicio, pero siempre, siempre antes del juicio hay una palabra de advertencia. Hay una cláusula, como hemos compartido en otras ocasiones, que se llama la cláusula de salvación, que es que después que Dios hace la advertencia y da la oportunidad, dice, mira, eso lo vamos a ver en los estudios de octubre, de que siempre la mejor manera es el mensaje a las 7 iglesias, porque siempre dice, yo conozco esto, esto y esto, pero tengo contra ti esto y esto y esto. Por tanto, arrepiéntete. O sea, nunca Dios va a mandar un juicio sin darle la oportunidad a la persona a que se relacione con Él como Él quiere. Y lo importante es que si la persona acepta la palabra de advertencia, como pasó con Jonás, pues mira, en Nínive iba a ser destruida definitivamente, pero como había una cláusula de salvación y el pueblo aprovechó el mensaje y se convirtieron, ¿verdad? Y aceptaron la disciplina de Dios, pues la destrucción no llegó. ¿Ves? Sí, hay juicio, pero nunca, nunca Dios, eso es bien importante que nos lo metamos, porque hay gente diciendo tantas cosas. Nunca Dios va, como nosotros decimos, a talar a una persona, a un pueblo, si no le ha dado la oportunidad del arrepentimiento. Amén. Gracias. Claro, por su misericordia, exacto. Claro. Porque es un Dios misericordioso. Y vamos también como vamos a estudiar más adelante, la justicia de Dios. O sea, Dios sería un Dios justo si castiga y tala, como dice la pastora, y le mete cañiña y lo elimina, lo destruye, lo castiga, sin haberle dado una oportunidad de arrepentirse, o si darle una oportunidad de que aprendan y conozcan, ¿entiendes? ¿Cuál es la verdad? Entonces, Dios no sería un Dios justo. Así que si creemos en que Dios es un Dios justo, Dios lo va a hacer. Y claro, también creemos en su soberanía. Así que Él es el que manda, es el que pone las reglas y hace las cosas como Él quiera, ¿no? Pero, y también yo entiendo que es importante la cuestión del timing, del momento, del tiempo, porque Dios escoge el momento en cuando va a ser el juicio.
Y a lo mejor, por eso es que leemos en el Salmo, que hay tantos de los salmos penitentes que David y los otros escritores de Salmos que le piden, mira, castiga a mis enemigos, métele mano, mira, esta gente han sido infieles, no han sido justos, no han sido rectos, son pecadores. Como dice en el Salmo 37, que dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En su tiempo, Dios va a hacer su juicio, en su tiempo y a su manera. En su tiempo y a su manera. Así que, ¿cuándo es? Pues claro, eso lo determina Dios. Pero han habido tiempos para unos y ya han tenido su juicio y su castigo y su retribución por lo que a Dios no le ha agradado y vendrán otros, porque la Biblia ciertamente nos habla de juicios y castigos en el futuro. Ya han pasado muchos y están pasando otros y eso va a seguir pasando. Y es el timing, el tiempo de eso, pues claro, lo determina Dios cuándo es que Él quiere emitir su juicio y de qué manera Él hace su juicio. Clorini, ¿estamos con eso, mamá? Sí, gracias, pastora. Okay. Gracias, Miriam. Okay. Gracias, pastora. Ok, seguimos. ¿Cómo puede alguien conocer a Dios? Para conocer a Dios prácticamente, así que vamos a ver, aquí tenemos lecturas en Salmos, están todavía conmigo, no se me duerman. Salmo, Isaías, Juan y Proverbios. Tenemos aquí cuatro citas distintas. Para conocer a Dios prácticamente, las co-hosts, yo no sé si tengo, es que ahora como estoy viendo esto. Miriam. Ajá, sí, dime, mamá. No cogiste el timer. Gracias, lo puse tarde. Okay. Gracias, lo puse, pero lo tengo tarde. Sí, lo tengo tarde. Gracias, mamá. Gracias. ¿Qué les dije? Conocer a Dios prácticamente. Ay, estaba diciendo algo. Ya, lo que les iba a decir a Dalia y a Vivian es que a veces oigo como el timbre de que hay alguien en el waiting room, pero yo no puedo poner más grande lo que tengo porque me tapa lo que estoy leyendo. Que ustedes, pero por lo favor, estamos viendo. Yo me Gracias. estoy dando cuenta. Nosotros lo vemos. Ok, gracias, Sí. gracias. Ok, gracias. Ok, seguimos. Para conocer a Dios prácticamente, poner mi mirada y mis deseos en buscar a Dios, Salmo 27:8 y alguien que busque también Isaías 55, por favor. Y otra vaya con Juan 14 y otra con Proverbios 9. ¿Quién tiene Salmo 27:8, por favor? Yo lo tengo. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Así que Dios diciendo, y uno diciendo la intención, voy a buscar a Dios. Tiene que haber la intención, el deseo, y entonces hacerlo, ¿verdad? Pero hay que procurar eso. No es esperar a tener el sentimiento, deja ver si hoy tengo ganas de buscar a Dios, deja ver si hoy tengo ganas, pues lo hago, ¿ok? Sino es una cuestión de con intención, con ánimo, con determinación. Isaías 55:6. Yo lo tengo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amén, amén, amén. Gracias, Cuca. Llenar mi mente con su palabra y obedecerla. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús en Juan 14:21? Evidencias. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Qué brutal, gracias. Así que es cuestión de que lleno mi mente de la ley de Dios, de la palabra de Dios, pero la obedezco, la cumplo. Por eso es que Jesús decía, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Así que esa es la evidencia de nuestro amor. Aprender a temer a Dios. Este es el principio de la sabiduría. ¿Qué dice Proverbios 9:10? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Muy bien. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aleluya. Así que si usted y yo queremos ser inteligentes, conozcamos, procuremos buscar conocer a Dios. Si queremos ser inteligentes, para que no nos digan brutas. ¿Ok? Así que habla de las dos cosas, Y eso es
¿cómo es? Ese es el signature, el versículo clave del libro de Proverbios, ¿verdad? La búsqueda de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Recuerden que ahorita leímos Proverbios 2 del 1 al 6 de que búscala y vas a hallar el conocimiento de Jehová. Vas a tener la inteligencia. Pues esto es otra manera de verlo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y conocer al Santísimo, conocer a Dios es la inteligencia. Si usted quiere ser inteligente, conozcamos a Dios, busquemos conocer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Implica obediencia, sumisión, dependencia, oración, etcétera. Dígame qué entendemos por el temor a Dios. ¿Qué es el temor bíblico del que habla la Biblia? ¿Cuál es el temor a Dios bíblico? ¿Qué es eso? Dígame qué usted entiende por eso. ¿Puedo decir algo? Sí, Evangelina. A medida que nosotros entendemos quién es Dios, también aprendemos lo que significa vivir con temor y reverencia al Señor. Muy bien, excelente. Y eso va a ser un producto, muy bien, de cuando estamos buscando conocer a Dios. Debemos entonces entender, temer a Dios. Y tú utilizaste una palabra importante, Evangelina, la cuestión de la reverencia. Ajá. ¿Alguien iba a contestar lo del temor a Dios? ¿Cuál es el temor de Dios bíblico? Reverenciar su grandeza. Muy bien, la reverencia a Dios, ¿verdad? Muy bien. Reconocer la majestad, reconocer su majestad. Muy bien. Entendimiento. Muy bien. ¿Alguien iba a decir algo? Reverencia, respeto y obediencia. Reverencia, respeto y obediencia. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Gloria. Ajá, doña Gloria. Una de las cosas que hablando de inteligencia y hablando de la parte intelectual, fíjate que en todo momento hemos hablado del corazón. Cuando nosotros intelectualizamos algo, nosotros cuestionamos muchísimas cosas y las ponemos en la perspectiva de nuestra experiencia o de nuestra manera de ver las cosas. Cuando lo hacemos de corazón, por eso dice que la boca habla lo que siente el corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos esa reverencia o esa comunicación, la tenemos que hacer con corazón contrito y humillado, de acuerdo a lo que el Señor nos pide que hagamos. Por eso es que tantas cosas nosotros las aceptamos por fe. No las podemos intelectualizar porque nuestra manera es tan pequeña, nuestra limitación es tan grande que no podemos llegar a lo que el Señor, no le permitimos al Señor que haga la obra en nuestras vidas. Muy bien. Gracias, doña Gloria. Gracias. ¿Alguien más de la cuestión del temor a Dios? Ajá, yo, Miriam. Ajá, sí, dime. Para mí una de las palabras clave, y claro, esto es bien personal, cada una de nosotras va a tener su punto de vista, pero para mí una de las palabras claves es reverencia, porque mientras más yo conozco a Dios, más consciente estoy de que Él es el creador y yo soy la criatura. Y como decía el versículo que nos tenemos que aprender, o sea, de su grandeza, de su majestad, de su gloria. Cuando reconocemos todo eso, no nos queda más que temerle, y no es miedo. Eso no tiene que ver nada con eso. Muy bien. Es temor de reverente, de respeto. Muy bien. Gracias. Y eso es a lo que quiero que lleguemos, que a lo mejor hay gente que le tiene miedo a Dios y también depende. Hay mucha gente que quizás tienen esa visión de Dios porque la manera en que se criaron, a lo mejor la iglesia a la que asistieron, la imagen que tienen de Dios es un Dios que está allá arriba como un ogro, tú sabes, sentado en su trono y con el palo en la mano, dando cantazos y velando cada palabra, cada paso que damos para darnos un tostonazo. Y ese no es el temor bíblico, ese no es el temor del que habla la Biblia. Es un temor a Dios, pero es con reverencia, con respeto, de reconocimiento de quién es Él y lo que eso implica entonces de quién soy yo y quiénes somos los seres humanos en general, pero específicamente de mí.
y lo que eso implica, porque tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Pensemos en, mire, cuando vamos a la Biblia, a la iglesia, cómo vamos al templo, y ahora no estamos yendo, pero quizás esto es un buen momento de reflexionar en cómo yo veo ir a la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Quién está allí? Y no es por darle honor ni exaltar las cosas materiales ni físicas, porque hay mucha gente que entra a catedrales y a iglesias bien bonitas y cuestiones y tienen un silencio y una cosa, pero realmente en su corazón no les importa las cosas de Dios. Así que, o sea, que es una cuestión que tiene que venir del corazón, tiene que venir del corazón. Ahí tiene que estar el cambio, tiene que estar en nuestro interior. Pero esa reverencia es importante, ese temor de reconocer quién es Él versus quién soy yo. ¿Cómo ayuda, estoy en el próximo puntito, cómo ayuda mi temor de Dios en mi relación con Dios y con su cuerpo versus con otras relaciones? ¿De qué manera mi temor de Dios afecta eso? Afecta mi relación con Dios, mi relación con la iglesia, con sus hijos, versus con otras relaciones. No oigo a nadie. Si yo temo a Dios, pues también voy a tener consideración a los demás, porque el temor a Dios, como digo, es el principio de la sabiduría. Y el temor a Dios hace que yo cree en mí, en mi ser, en términos de mi relación con Él. De la misma manera que yo me relaciono con Él, pues también voy a buscar una buena relación con los demás. Como hemos dicho siempre, la relación de la cruz, ¿no? Hacia arriba con Dios, hacia el lado con los que me rodean. Excelente. Y en la medida que yo tengo una buena relación con Dios, pues también voy a tener una buena relación con los que me rodean. Amén, amén, amén. Gracias, Alma. Muchas gracias. Ruth. El testimonio silencioso de cada uno. Claro, claro. Las cosas que a lo mejor la gente ni ve, a lo mejor los otros no lo ven, pero Dios lo ve, ¿verdad? De cómo yo entonces me relaciono con Él y con otros, con su cuerpo y con los de afuera, aún con los no creyentes. Gracias. Escribí aquí lo del ejemplo de papi en los aposentos altos porque cuando yo me crié, gracias al Señor, pues me llevaron a la iglesia desde que nací. Primero era yo corriendo por los bancos, eso es lo que me cuentan, yo no me acuerdo. Decían y que corría por los bancos, como gateando desde chiquitita, gateando por los bancos, debajo de los bancos, moviéndome de sitio a sitio, pero por debajo de los bancos, guilla, para que no me para que no me vieran. Eso es lo que decían, pero bueno, el punto es que estaba en la iglesia y mi papá era el típico hombre machista, de que él tenía el televisor a colores, estaba en su cuarto, él comía en su cuarto, había que llevarle la comida en bandeja y él comía en su cuarto, de lo más comodito, viendo el televisor más grande y de colores. Y entonces mi mamá, mi hermano y yo comíamos en la cocina con los calores en el counter, y si veíamos televisión era el televisor chiquito, blanco y negro. Pero algo que yo siempre le daré gracias al Señor es que antes de comer leíamos el aposento, literalmente el librito de aposento alto, y orábamos y leíamos la Biblia, la porción bíblica del aposento alto. Y cuando yo estaba creciendo, recordaré, ahí está, mira, Ruth lo tiene. Ruth lo tiene. Ese es para gente grande, ¿verdad? Con letras grandes. Sí, ¿verdad? ¿No? Ok, que está grande. Antes era chiquitito el aposento alto. Ese es chiquitito. Ah, ok. Ya yo estoy operada. Ah, ok. Ok. Gracias. Así que bueno, antes de comer siempre leíamos esto y leíamos la Biblia, entonces nos turnábamos. Alguien oraba, alguien leía la meditación, o sea, lo que se compartía, y alguien leía la Biblia, ¿verdad? Y entonces, cuando yo recuerdo de verdad, yo de nena, porque esto era viviendo en donde yo vivía cuando estaba en escuela elemental, por eso es que estoy segura que esa era mi edad. Yo era menos, o sea, en escuela elemental, no había llegado a escuela intermedia, y empecé la época de las paveras, que todo me daba gracia. Miren, mis hermanas, y me da un día con ponerme graciosita en la lectura que me tocaba. A mí me tocaba leer la Biblia. Miren,
Les lo digo, escuela elemental, pero yo recuerdo eso, miren, aquello fue fuego del cielo, mi papá me puso, pero de vuelta, o sea, no me tocó ni me dio, gracias a Dios, no, en mi casa, gracias al Señor, no hubo abuso de ese tipo, pero me puso como nueva y se me quitó la pavera porque se me quitó. Y nunca más me dio pavera leyendo la Biblia. Haciendo el aposento alto. Me dieron pavera en otros momentos y en la Biblia, en la iglesia también me dieron pavera, pero leyendo la Biblia antes de orar, y eso eran, hermana, o sea, ¿cuánto dura leer un aposento alto? Eso no dura nada, o sea, ni 15 minutos creo que dura eso, pero yo lo cogí de ahí en adelante para el resto de la vida bien en serio. Nada, un ejemplo de que yo le doy gracias al Señor por mi papá, de muchas de las cosas que le doy gracias a Dios por mi papá, el ejemplo que él me dio, porque no solamente que él exigió de mí reverencia y me metió el temor de Dios, pero lo vi bien claro, lo entendí bien claro desde ese momento y fue consistente y él también lo hacía. No era simplemente que él exigía de nosotros, de mi hermano y de mí, exigía reverencia, sino que él también lo vivía. Así que yo le doy gloria a Dios y gracias a Dios por eso, pero early on, tempranito, yo jovencita nena, ni jovencita, una nena, me enseñaron lo que tuve que aprender, lo que era el temor a Dios y la reverencia a las cosas del Señor. Este señor John MacArthur escribió: el peor acto cometido en el universo es el de no darle honor a Dios ni gloria. Por encima de todo lo demás, Dios debe ser glorificado. Y vamos a, déjenme ver, perdónenme, ¿cuánto es el tiempo? Vamos a ver la próxima sobre la gloria de Dios. Vamos a hablar un poquito. Alguien que me busque Isaías 43:7. Estamos todavía viendo cómo puede alguien conocer a Dios y lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la suma de todos los atributos de su persona, de todo lo que Él ha revelado de sí mismo al hombre. Es el resplandor, miren qué lindo esta definición, el resplandor que emana de su persona, el aura cegadora de todas sus perfecciones. Esta gloria anonada, como verbo, como que está anonadado, ¿verdad? Esta gloria anonada abate e inspira temor, respeto y adoración. Me encanta esa definición. Alguien que lea Isaías 43:7. Por favor. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Amén, qué lindo, ¿verdad? Para gloria mía, esas son palabras del mismo Dios. Para gloria mía los hice. Precioso. Así que no es que nadie más dijo eso de Dios. Dios dijo eso. Y eso son palabras de Dios. Gracias, pastora. Así que hablamos de la gloria de Dios y ahora vamos a hablar de lo que es glorificar entonces a Dios. Cuando decimos que nosotros debemos glorificar a Dios, exaltarle, reconocerle como supremamente digno de honor y reconocer sus atributos divinos, que eso es lo que esa es nuestra intención en esta lección, ¿verdad? Alabarle, darle honra, exaltarle y celebrar sus perfecciones, una vez más, las perfecciones, lo que vimos allá arriba, rendirle homenaje, reconocerlo como el único soberano y la fuente de todo bien. Conocer a Dios envuelve entonces conocer los atributos o características de Dios, y eso es lo que estamos tratando. Fíjense que la meta es conocer a Dios, conocer a Dios. Vamos entonces a ver los atributos o características de Dios. Lo vamos a hacer entonces, perdónenme, déjenme ver, es que ya tengo 1 hora y 21 minutos, no me acuerdo cuándo fue que empecé, pero vamos a terminar estas dos vistas, ay Dios mío, me quedo con la de esto de vista fija, pero eso es viejísimo, eso habla de otra época, si mis hijos me oyen me regañan. Vamos a ver esto, de los atributos. Así que ya vimos cómo puede alguien conocer a Dios. Vamos entonces a ver los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? Vamos a discutir los atributos de la deidad, que en su página estamos en el número 4, ¿verdad? En la página 26. Con ustedes estamos en la página 26. ¿Ok? Ya habíamos discutido, no habíamos discutido 3B y C. Esas contestaciones no las habíamos visto. Alguien que me diga 3B, la contestación de 3B. ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses 2:9? Que en Cristo habita corporalmente, y eso era importante, toda la plenitud de Dios. Muy bien, muchas gracias. Así que era importante que lo mismo que vimos ahorita, que fue lo que es similar de la A, que conocer a Jesús es conocer a Dios.
Y lo que nos dice Colosenses 2:9 es que en el cuerpo de Jesús, Él como humano, Él encierra con la plenitud de la deidad, ¿ok? Y eso es bien importante. Y eso tiene que ver con la Trinidad, que ya vimos un poco y vamos a seguir viendo. Pero en Jesús está encerrado, habita la plenitud de la deidad. Y Hebreos 1:3. Dios nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Cómo se describe a Cristo en Hebreos 1:3? ¿Él es qué? Es el resplandor de su gloria. Muy bien. ¿Qué más? La palabra de la potencia. Ok, perdóneme, que es que el autor a lo mejor le añadió una cosa y por eso me quedé como que falta algo, pero a lo mejor no es la... No es lo que Sí, son tres. La imagen, muy bien, cosas. es que son más cosas, exactamente. Sí, son unas cuantas. Ajá, siendo que el resplandor de su gloria, ¿qué más? La imagen de su sustancia. Muy bien, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Muy bien, muy bien. Después lo otro es que efectuó la purificación, pero hablando en relación a lo de su deidad, esas son las tres cosas. Muy bien, muy bien. Ok, muchas gracias. Ya contestamos que eso se nos había quedado. Así que los atributos de la deidad, estamos ahora en el 4 romano, que para ustedes ahí mismo, la página 26, no los vamos a ver todos, vamos a discutir solamente 11. Como humanos tenemos un entendimiento limitado de la persona de Dios. ¿Por qué? Porque somos humanos y la misma Biblia dice que no lo vamos a poder comprender. Y ya hemos leído parte de eso, también Isaías 55, recuerdan que habla de que los pensamientos de Dios son más allá que nuestros pensamientos y sus caminos son más allá que nuestros caminos. Hay algunos atributos de Dios que nosotros no podemos poseerlos, como eternidad, omnipotencia, soberanía, omnisciencia, omnipresencia y hay otros. Pero hay unos atributos de Dios que podemos poseer, aunque no a la misma perfección de como Dios los posee. Podemos tener santidad, un grado, pensemos en grados de, ¿verdad? O niveles de santidad, rectitud y justicia, y podemos tener amor. O sea, son cualidades y atributos que de hecho los que nos pide la palabra, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y aquí hay cosas de esas, ¿verdad? Así que nosotros podemos poseer algunos de esos atributos en cierto nivel o cierto grado, ¿ok? La armonía de los atributos de Dios. Primero vimos los atributos de la deidad, ahora vamos a ver la armonía de los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios, que esto es una de las cosas en que nos diferenciamos, aunque podemos tener algunos atributos de los que tiene Dios, ciertamente nos diferenciamos en que para Dios todos los atributos de Él trabajan juntos a la vez, en perfecta armonía. Son ciertos todos a la misma vez. Usted y yo podemos ahora mismo demostrar un poquito de amor y a los 2 segundos me caigo en las otras cosas, ¿ok? En 20, 50 cosas, en ese mismo atributo y en otros más. Dios siempre tiene estos atributos en todo momento, siempre son ciertos. Y esto es un ejemplo, cómo armoniza el amor de Dios con su rectitud y justicia. ¿Cómo podemos armonizar esas dos cosas? Deme un ejemplo, y hay uno clásico, ¿verdad? De cuando piense en Juan 3:16, explíqueme cómo vemos ahí el amor y la rectitud y justicia de Dios. ¿Cómo lo vemos ahí? Ya les dije la contestación, se suponía que no les dijera, pero... Ajá. Porque nos amó, dio a su Hijo para propiciación de nuestros pecados. Muy bien, porque precisamente, y ahí vemos las dos cosas, vemos el amor y vemos la rectitud y justicia. Por el amor tan grande que nos tuvo, la justicia y rectitud era que ni usted ni yo la podíamos tener, ninguno de los seres humanos la tenemos, así que Él tuvo que enviar entonces a su Hijo para mostrar la rectitud y justicia. Pero a la misma vez, dígame cómo ve el mundo esta relación entre el amor de Dios y la rectitud y justicia de Dios. Fíjense que usted y yo acabamos de ver, y se los dije, pero era para redimir el tiempo, no se lo debía haber dicho. Pero acabamos de ver Juan 3:16 como evidencia de esos dos atributos. Pero piensa en el mundo, cómo el mundo ve a Dios en la cuestión del amor y la rectitud o justicia de Dios.
Porque nos ama, nos castiga cuando hacemos algo malo. Ajá, muy bien. Pero los inconversos lo ven como que como un Dios de amor puede castigar o permitir sufrimiento. Exactamente. Están las dos vertientes de acuerdo a lo que cada cual cree. Exactamente, exactamente. Al mundo, a los incrédulos les fascina coger a Dios por ahí, coger a la figura de Dios y lo que es Dios, hablar de eso. Como un Dios que es amor permite que mueran niños de hambre. Como un Dios que es amor permite que un tsunami destruya gran parte en Asia. ¿Se acuerdan el tsunami del 2004, 2005? De por allá. Okay. ¿Cómo podemos ver la justicia y amor de Dios en ese momento? ¿Verdad? Eso es parte, y no lo vamos a discutir ahora, pero eso se los quiero traer como una diferencia, como la Biblia habla del amor y la justicia de Dios, que a la misma vez, y no lo trajimos, pero fíjense que a la misma vez cuando vemos el amor de Dios, pero vemos la rectitud y justicia de Dios, esa rectitud y justicia, como dijo ahorita Alma, exige entonces un castigo. Exige un castigo. Piense en usted y yo disciplinando a nuestros hijos, a nuestros nietos. O sea, porque yo te amo y yo soy recta o quiero ser recta y justa, yo no puedo permitir que tus acciones o tus actitudes o tus palabras sigan como si estuvieran bien. Tiene que haber una reacción de mi parte, un mover de mi parte para corregir precisamente, y lo que está detrás de eso es el amor, aunque la gente no lo vea de esa manera, ¿ok? Y lo vemos bien, si lo ponemos de esta manera sería bien fácil. ¿Sería nuestra sociedad justa si no castigara a un asesino? Ahí la gente rápido ve la justicia. Y eso está ahora lleno los medios de comunicación, ¿verdad? Todos los días vemos estas cosas. La sociedad encuentra injusto si no se castiga a un asesino. Y claro, y eso tiene unas vertientes súper grandes porque hay que ver el sistema para determinar si esa persona de verdad fue el asesino o no y ¿verdad? Los pormenores, ¿verdad? De la situación. Es una cosa bien compleja. Así que por eso es que es parte que veamos, que estudiemos la rectitud y justicia de Dios, porque esa es la que es perfecta, no la humana. Nunca la justicia humana va a ser perfecta, solamente la de Dios. También sería Dios justo si Él no castigara a los pecadores, si lo ponemos de esa manera. Si la justicia entiende, la sociedad entiende que la justicia es importante que se lleve a cabo y castigue a un asesino, vamos a ponerlo ahora mirando a Dios. De la misma manera, si Dios ve a un pecador, ¿sería justo si Él no castiga ese pecado o al pecador? Así que lo vemos de esa manera. Y nada, y esto nos da de introducción a que ahora es que vamos a empezar a discutir los atributos de Dios. Ya usted los tiene ahí mismo en su tablita, se los puse aquí en otra. Y le estoy recordando que vamos a ver algunos de los atributos de Dios, ¿verdad? No todos los atributos. Estoy segura que depende del autor que usted busque, el libro que busque, la fuente que busque, va a encontrar muchísimos más atributos. Pero estos son los que vamos a discutir en este estudio, en esta ocasión. Y vamos a empezar con la santidad. Vamos a empezar con la santidad. Vamos entonces a dejarlo aquí porque ya llevamos bastante tiempo en la grabación y no quiero extenderlo. Tenemos más cosas, o sea, yo me había preparado para por lo menos discutir el primero, santidad. Tenemos varias cosas ahí, pero lo vamos a dejar aquí, entonces continuamos la semana que viene con, empezamos entonces a discutir específicamente el atributo de la santidad. Esta presentación de PowerPoint se la voy a enviar, la puedo compartir con ustedes porque esto lo hice yo, esto no vino de ningún sitio, pero no se las voy a mandar todavía, ¿ok? Así que se las mando después. Pero en algún momento les llegará, pero les aconsejo que vayan haciendo sus notas y eso, y después entonces yo les mando esto cuando terminemos, se los mando, así que no se preocupen, pero creo que es bueno que hagan sus notitas. Así que nada, para la semana que viene, no se vayan las que están, recuerden escribir sus peticiones en el chat. Las personas que nos están escuchando a través en la grabación, por favor, si usted tiene peticiones, por favor mándeselas a nuestra hermana Naila por email o por texto, o a mí,
por email o por texto para incluirlas también en la lista de peticiones que mandemos esta semana, ¿ok? Que sé que las que están viendo, que después ven esta grabación, no tienen la oportunidad de estar con nosotras por trabajo o por otras razones, pero queremos también estar orando por sus peticiones, así que por favor comuníquense conmigo o con Naila o con el email de nuestro ministerio, msapj05@gmail.com, msapj05 @gmail.com. Se pueden comunicar con nosotros ahí a través de ese email para darnos sus peticiones, para estar orando por usted en esta semana. Los veo entonces la semana que viene. Las que están en Zoom, no se vayan. Vamos a despedirnos por esta grabación. La semana que viene entonces continuamos con la lección número 3 de Fundamentos de la Fe, conociendo a Dios, su carácter y sus atributos. Nos vemos en la próxima grabación. Si el Señor lo permite, Dios les bendiga.